Hoy en la mesa, la isla. La isla es un misterioso lugar donde el más valiente explorador podrá revolucionar la historia de la biología estudiando elusivas especies de animales que el mundo creía extintos. En esta extraña tierra perdida, tus científicos podrán encontrar especímenes como el enigmático dodó, la pica sarda, la rana dorada, el fosa gigante y la polilla mochuelo. El propósito de la isla es ser el jugador con más puntos de victoria. Estos se consiguen por medio del estudio de tantas especies como sea posible, la cantidad de ejemplares recolectados y el valor de cada una de esas especies al final del juego. El tablero es modular y está hecho de una pieza central con 10 piezas intercambiables que encajan para darle forma a la isla. Según el libro de las reglas, la isla puede tener hasta 100.000 diferentes combinaciones. Después de completar el tablero de juego, se debe ubicar una de las losetas pequeñas de animales en cada uno de los espacios de la jungla rodeados por un número, con cuidado de que los números permanezcan visibles. El juego tiene una loseta pequeña extra por cada animal como repuesto. El tablero de puntaje se debe ubicar en un lado de la isla con un marcador púrpura en el espacio inicial de cada uno de los 5 animales. Las cartas de juego están marcadas como cartas de valor 1 y 2. Las 120 cartas de nivel 1 se recomiendan para jugadores principiantes, mientras que las otras 60 cartas se pueden agregar al juego para hacerlo más divertido. Nosotros recomendamos utilizar todas las cartas, mezclarlas bien y ubicarlas en diferentes mazos alrededor de la mesa al alcance de todos los jugadores. El juego permite hasta 4 jugadores y cada uno debe recibir un tablero de jugador, 5 exploradores del mismo color que se ubican bajo la letra C en el tablero de jugador, un explorador que se ubica en el tablero de puntaje en el espacio 0 y 2 exploradores más que se ubican en un banco general al lado de la isla. Además, 5 cubos de recurso, uno de cada color y una loseta grande de uno de los 5 animales al azar. La isla se juega en varias rondas divididas en una fase de cartas y una fase de 4 acciones diferentes denominadas A, B, C y D. Fase de cartas. En esta fase, los jugadores toman 3 cartas de cualquiera de los mazos disponibles y deciden cuál carta quieren utilizar por su acción especial, cuál carta desean convertir en un recurso y cuál carta desean utilizar para avanzar un marcador de animal. Estas cartas se ubican boca abajo en los espacios respectivos del tablero de jugador. Fase de acciones. Acción A. La carta designada a la acción A se debe ubicar en uno de los 3 espacios disponibles en la parte superior del tablero de jugador. La acción especial de esta carta tendrá efecto por el resto del juego mientras que la carta esté visible. Otras cartas de acción pueden ponerse cubiertas las anteriores cuando no existan más espacios disponibles en el tablero de jugador. Acción B. La carta asignada para la acción B se descarta y se toma un recurso del color que aparece en la esquina inferior izquierda de la carta. Acción C. Esta es la acción principal del juego y se debe hacer en orden de turno. Esta acción permite que los jugadores ubiquen sus exploradores en un espacio de la isla. Para hacer esto, el jugador debe pagar 2 recursos del mismo color del lugar donde desea ubicar su explorador. Los exploradores se pueden ubicar en espacios ya ocupados por otro jugador. Si un jugador no puede o no desea ubicar un explorador este turno, puede optar por simplemente tomar un recurso de la reserva general. Cuando 2 o más exploradores del mismo color logren rodear una loseta de animal ubicada en la jungla, el jugador recibe esta loseta e inmediatamente debe avanzar en el marcador de puntos de victoria el número designado en la posición donde tomó el espécimen. Acción D. La carta asignada a la acción D se descarta y se avanza el marcador de animal que aparece en la esquina inferior derecha de la carta. El jugador además recibe un punto de victoria por cada espécimen de ese animal que tenga en su colección. Recuerden que las losetas grandes cuentan como 2 especímenes. Dependiendo del número de jugadores, el juego termina inmediatamente si al final de la ronda la suma de los valores de los 5 animales en el tablero de puntaje es de 7 para 2 jugadores, 9 para 3 jugadores o de 11 para 4 jugadores. Estos valores determinan cuántos puntos de victoria se reciben por cada espécimen que los jugadores tengan en su colección de este animal, y además de eso, los jugadores reciben 10 puntos de victoria adicionales por cada set completo de 5 animales diferentes que tengan en su poder. Además, se recibe un punto de victoria por cada 2 recursos sin utilizar que cada jugador tenga en su tablero.
El jugador con más puntos de victoria es el ganador. Bueno, mi nombre es Mariana Alzate Zuluaga, estudio licenciatura en lengua castellana. Mi experiencia con los juegos de mesa empezó hace aproximadamente 1 año y medio. Antes había jugado otros juegos, pero nunca tan directo como lo hago ahora, y pertenezco al grupo de Board Games Medellín hace 1 año. Mis expectativas con el juego son pensar muy bien los movimientos y recolectar muchas especies de animales. Bueno, soy Alejandro Montoya, soy administrador de negocios internacionales y trabajo con logística y distribución. Inicié hace 3 años con Board Gamers Medellín por parte de Alejandro Henao, quien me invitó pues, a formar parte del grupo, y desde eso vengo haciendo parte del grupo, participando en las sesiones semanales y jugando juegos de mesa bastante bien. La isla es un juego muy divertido y eso es lo que más quiero yo hoy, divertirme bastante, compartir con el grupo, tratar de hacer mi mejor esfuerzo de ganar la mayor cantidad de puntos y no tratar de hacer muy goofy moves. Mi nombre es Juan Manuel Perdomo Restrepo, soy maestro en Artes Plásticas de la Universidad de Antioquia y trabajo hace 8 años en el área de educación del Museo de la Universidad de Antioquia. Bueno, mi experiencia con los juegos de mesa no es muy amplia: cartas, parqués, dominó, ajedrez, y solo en los últimos años he empezado a jugar Risk. El juego de la isla lo encontré repetidas veces en comentarios y sugerencias en internet, nunca lo he jugado. Me sorprende el arte de las piezas, muy pequeñas, muy bien detalladas, las ilustraciones. Bueno, ahora que las veo más cerquita me parecen muy lindas, y según lo que dicen, se juega muy divertido. Entonces, vamos a las expectativas totales. Ok, entonces para comenzar, el primer jugador es la persona más sabia del grupo. Para no decir viejo. Para no decir viejo, eso. Menos joven. Excelente. Para no decir Entonces, viejo. dale, Alejo, comenzamos como vos. Entonces arranquemos. Todos sacamos cartas. 3 en este cartas. momento. Ok, ya tengo mis 3, entonces, ¿revelamos la primera? Sí, la primera. Listo. ¿Al tiempo? Sí, simultáneo. y esa la pones exactamente en uno de los espacios ahí. Entonces, ¿Sale mirarse o qué? sí, claro, eso todo es público. Todo es público. Sí. Se supone que se debe mirar, no mira los poderes que tienen los demás. Listo, entonces ahora la ve. Listo. Entonces en la segunda carta, yo quiero uno cremita, por favor. ¿Qué más? Amarelo. ¿Amarillo? Sí. Y el mío es gris. Gris. Okay. Listo. Entonces ya, estas se descartan. La puedes poner al ladito de uno de los morritos de carta. Ah, da igual. Listo. Entonces ahora Exploración. Exploración. Sí. Entonces Alejo, ¿dónde vas a poner vos? en las carpas rojas, ¿dónde está el dodo? Aquí. Sí, y pago 2 piedras. Ahí activamos de una vez la A, ¿no? Sí. Sí, la Porque tuya la se mía, activa. la mía se activa ya, que dice que cada vez que coloco un explorador en piedra, sube uno de los animales, obviamente sube el dodo, y como tengo el dodo, sube Ganas 2 2 puntos. Excelente. Listo. Guas. Paz vos. Esta cartica creo que es la que, si le pongo el explorador donde tengo un lazo, Donde hay un lazo. ¿cierto? Sí. Recibo un cubo extra del color que yo quiera. Sí, Exacto. correcto. Listo, entonces pago los 2 para poderlo colocar en un terreno amarillo que tiene lazo. Ok. ¿Sí o qué? ¿Qué Pago. color quieres? Gris, por favor. Listo. Bueno, entonces en mi turno, ya que Alejo arruinó todo plan que yo tenía. No, todos. Así es culpa de Alejandro. Ahí cabemos Ahí todos en la empezó isla. todo el mal. Todos cabemos Entonces, en la isla. por ponerlo en una que tiene una cuerda, solamente pago uno. Entonces pago este verde para allá. Y ya, eso es todo por el momento. Bueno, yo creo que la situación se va a tornar un poco problemática, ya que estamos 3 jugadores en un solo lado de la isla. Entonces tenemos un lado que está completamente vacía, llena de animales, y todos nos estamos peleando por los 3, 4, los mismos 5. Bueno, yo me voy a ir a las hojas verdes también. ¿A esta misma? Sí, pago eso. Y ahora hacemos la última fase, que es esta. Entonces, Empezando por Alejo. mi acción D dice que vuelvo a subir el dodo. Entonces subo el dodo y sumo otros 2 puntos. ¿Vos cuál subís? La rana. La rana. Entonces subo la rana Sí. Y ganas 2 y ganas 2 puntos por tener la rana. Entonces, Blanco. 2 blancos. Hasta el momento el plan va perfecto. Creo que aún no han notado que no entiendo nada. Hice una pregunta como para demostrar que había entendido algo adelantado del juego y la cagué. Esperemos y todo cambia un poquito. Alguien se cae de la mesa, sufre una lesión, pero ahí vamos, ahí vamos. Yo subo la polilla
y no gano nada. Ok, Yo también subo la polilla y gano 2 puntos. ok, rojo 2 puntos. Uy, empecé bien. Muy bien, entonces sigue jugador. Ya vamos al primer jugador, otra Y vez. tomamos todos 3 tomamos cartas. 3 cartas. Mi mejor estrategia en el próximo turno, que creo que nadie la espera, es poder incorporar a un nuevo explorador y aprovechar la mitad que está vacía de la isla y dejar que ellos se peleen por todos los animales en el resto. Entonces voy a colocar el siguiente explorador en el gris para rodear a la ranita. Pago 2. Sí. Tomas esa rana y ganas 2 puntos inmediatamente. Listo. Ah, de ahí. Sí. Exacto. Yo tengo un nuevo poder que me permite usar los amarillos como si fueran cualquier color. Entonces uso estos 2 amarillos para poner un explorador aquí y me llevo la fosa. Bueno, ahora que Alejandro me robó la fosa, es hora de la venganza. Bueno, en la parte de crema, por favor. ¿Aquí? Sí. Listo. Y pago 2. Uy, no. Ok, yo pago 2 cafés y por favor, Alejo, ponémelo en las sogas. ¿En esta? Sí, Sí. ¿Cuál es el dodo? cojo el dodo y escureo 2 puntos. 2 puntos. Listo. Bueno, ahora que la estrategia del dodo ya funcionó, tengo que buscar es conseguir el set completo para poder sumar bastantes puntos y alcanzar a Alejo, que es el primero. Ya. Bueno, perdón, la D. ¿La de? Subo la... bueno, empezamos, Juan. Sí. Sube el pica. Sí. 1. Y no ganas nada, ¿cierto? No, nada. Yo subo la rana y no gano nada. Nada. Yo subo la polilla y gano 2 puntos. Y yo también subo la polilla. Bueno, el plan A lo aborté porque él técnicamente me abortó a mí. Y el plan B, estoy en el proceso, creo que va a ser llegar de último. Lo más seguro es que alcance el objetivo. La menor cantidad de puntos posibles, la menor cantidad de animales y el mayor ridículo alcanzable. Listo. Entonces, A explorar. voy yo. Empiezo yo pues con mi exploración, que pago 2. Y vengo con un explorador acá. Al yo poner un explorador de una cantimplora, puedo subir un track. Entonces subo el track del pica, El pica. por favor. Y gano 2 puntos. Por fin. 2 puntos. Afortunadamente tuve mucha suerte con las cartas que me salieron, porque a pesar de que en un par de turnos no pude explorar, pude aumentar los medidores de los animales, entonces de esa manera ganar puntos. Entonces ya estoy ahí con Alejo. En este momento voy de primero. Vamos a ver qué pasa, porque los últimos turnos en este juego castigan bastante si uno no toma las decisiones correctas. Bueno, aprovechemos a mirar en qué estamos en cuanto a la progresión del juego, cómo van los valores de los animales. Bueno, la fosa 0 puntos, la polilla tiene 2, la rana 0, el dodo está acá en 1 y el pica está en 2, entonces tenemos 5. 5 puntos todavía. Listo, cuando Vamos llegamos a casi 11, en la mitad. vamos sí. a la mitad. Listo, perfecto. Listo. Listo. Entonces vamos a explorar. Sí, vámonos aquí. Entonces si yo me muevo donde haya otro jugador, sumo 2 puntos. Si me muevo donde haya otro jugador, un cubo vale cualquier otro cubo, entonces pago 2 beige y cojo este dodo ¿Vio? para 6 puntos. La gran sorpresa. 4, 5, 6. Ya estamos en la última parte del juego. Yo creo que en el próximo turno se acaba y a mí no me dio para completar un set completo de los animales. En este momento, yo no sé, será cruzar los dedos y esperar que a Alejo, con todos esos dodos que tiene, pues no le dé para ganarme, porque en este momento yo creo que él es la persona que más se aproxima a mi puntaje. Si eso no sucede, pues vamos a ver qué pasa. Hay que contar qué vemos al final. Sí, se complicó la cosa. Bueno, Juanma. Pago 2 cafés. Pongo este personaje aquí, en la cantimplora, y me llevo el insecto. Para 3. Ok. Sí. Yo pago 1 café para mover este explorador acá. Nuevamente gano 2 puntos y solo me cuesta 1. Ya.
Bueno, al parecer no me va a dar para completar el set de todos los animales, pero voy a ir por esta pica a ver cómo me va. Lo que ellos no saben es que el más importante en estos momentos es la polilla y yo soy la única que lo tiene. Este. El amarillo. ¿A cuál amarillo es? Pago 2 y me das ese. Entonces gana 3 puntos. Ah, yo había tenido un... Yo había pedido un verde, Sí. ¿cierto? O Después, fue un café el que pedí. Verde. No, pedí un café. Verde. No, pedí un café. Un Ah, café. sí, un café. Yo sé que- Bien. ¿Listo? Sí, porque por eso pusiste este allá. Bueno, va la otra. Y la última. Yo subo la rana. Yo creo que se acabó el juego, ¿no? No sé. Subo la rana. Subo la rana también. Y Yo- sumas 3 puntos. Yo subo pica y sumo 2 puntos. Yo sí 2 puntos. ¿Sí subiste ¿Cuál pica? es? Sí, ya. ¿Cuál es? La fosa. Contá. 2 puntos. 4, 7, 4, 7, 9, 9, 10, 11. 11. Ya. Se acaba el juego. Ahora toca contar los puntos. La ganadora del juego de hoy es Mariana. Un aplauso. Gracias. Entonces vamos a destapar el premio de Mariana. ¿Qué ganaste? Mira debajo de tu silla y puedes sacar el papelito. A pasear los perros y a recogerle el popó. Por supuesto. Bueno, La Isla es un juego que me parece que sí es muy divertido. Permite estar conversando un rato, pero si te despistas un segundo y los demás aprovechan eso de vos, quedas de último, como efectivamente me sucedió. El juego de la isla es muy divertido. A mí siempre me ha gustado mucho. Desde la primera vez que lo jugué, supe que lo quería conseguir porque me parece muy bueno. Es un juego muy bacano para introducir gente al hobby porque es divertido. Uno definitivamente se ríe, se enseña rápido. Entonces eso es muy bueno. Bueno, en cuanto al arte del juego, me parece que tienen los colores muy bonitos, los elementos son muy bien hechos, son fáciles de entender y las ilustraciones de los animalitos son muy bonitas. Tiene componentes muy chéveres, muy coloridos, tiene, digamos, unas mecánicas muy bacanas. Lo que sí no me gustó mucho fue el tablero de score y de pronto los tableros individuales que les daría una mejor calidad. Bueno, en cuanto a rejugabilidad, ya esta es mi tercera vez que juego, es la primera vez que gano, pero creo que lo jugaría unas veces más, pero no es algo que yo siempre tendría como listo para jugar. El mazo de cartas y el tablero modular te permiten jugar el juego las veces que quieras. Esta es la segunda experiencia con la isla. La vez pasada me fui por una estrategia diferente que no me funcionó, quedé de segundo y ahora también pues quedé muy peleado en el segundo lugar con Alejo tratando de capturar una sola especie. Me parece que las mecánicas de juego son claras, no son muchas. De hecho, sí es un juego que se aprende a jugar solo con una partida. No jugarlo bien, pero sí a jugarlo pues convencionalmente. Y la oportunidad de poder conocer las cartas, sí es un lenguaje gráfico que uno va asimilando poco a poco y ya no tiene que estar preguntando qué significa un muñequito al lado de un cubito con un signo de interrogación.